¿Te has preguntado cuántas cosas haces todos los días que están dañando tu cuerpo sin que te des cuenta? Te duele la espalda, el cuello, las rodillas, pero lo ignoras porque así es la vida adulta o porque es normal si entrenas fuerte. Y no es normal. Tampoco es normal vivir dependiendo de un ibuprofeno, esperando que mágicamente deje de doler. Nos acostumbramos a vivir con el cuerpo contracturado, sentado como jorobado, cargando estrés en los hombros y durmiendo como si nos estuvieran castigando. La mayoría no tiene idea de cómo funciona su cuerpo y menos de cómo cuidarlo. Por eso existe la fisioterapia. No es solo para atletas, es para quien carga bolsas del súper como si fuera halterofilia, para quien pasa 8 horas al día sentado frente a la compu, para quien vive con dolor pero ya se acostumbró. Un buen fisio no solo te alivia, te reeduca, te enseña a escuchar el cuerpo, a corregir lo que das por hecho, a evitar que una molestia se vuelva lesión. No es un lujo ni una moda, es lo mínimo si quieres seguir usando tu cuerpo sin destruirlo en el intento. Transpolivers, bienvenido a su podcast deportivo diferente. Hoy tenemos a una invitada, Carlita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlita es una fisioterapeuta y hoy vamos a estar hablando de qué hace un fisioterapeuta y por qué es muy importante la fisioterapia para los deportistas y también para la gente común. Entonces aquí, Carla, a ver, ¿cómo te presentarías tú? Cuando alguien te dice, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué le respondes? Pues en sí, yo ayudo a las personas a que se sientan mejor, pero realmente mi trabajo no podría poderse hacer si las personas no lo hagan. A lo que me refiero es que yo puedo mandar ejercicios, mandar como tratamiento, pero si la persona no hace las actividades o no se enfoca en la recuperación, realmente aunque ocupe muchas terapias o trate de hacer muchísimas cosas, no se va a poder llevar a cabo bien el tratamiento de la persona. Ok, o sea, siempre tiene que haber como un willing de la gente, ¿no? A estar dispuesto. O sea, sí, porque si no lo hacen no van a mejorar, entonces sí está muy, muy complicado. Oye, y en sí, ¿cómo definirías tú la fisioterapia? O sea, ¿qué es la fisio en general? La fisioterapia, antes yo pensaba que solamente se enfocaba en el área deportiva, pero la fisioterapia está enorme porque ayudamos a que las personas vuelvan a tener como reactivar sus actividades de la vida diaria que ya no las llegaron a hacer. Pero ¿esto qué implica? La fisioterapia existe a nivel neurológico, a nivel ortopedia deporte, también con los pequeñines. También nosotros podemos estar en cuidados intensivos o en UCIN con los bebés, también en el área pulmonar, cardíaca. Entonces la fisioterapia realmente abarca demasiadas áreas cuando solo pensamos que es como algunas. Ok, oye, ¿y qué te llevó a dedicarte a la fisio? Yo anteriormente practicaba deporte, en mi caso era taekwondo, muchos años lo estuve practicando, pero sufrí muchísimas lesiones. Después de ahí todavía quería seguir yo compitiendo y estudié otra carrera antes, que es entrenamiento deportivo. Okay. Y ya cuando estuve siendo entrenadora, no me llenaba tanto la parte competitiva, en cuestión de que si se lastimaban era de... ok, te lastimaste la rodilla, ok, te queremos estar en 2 semanas y puros vendajes y como sea sacaban al atleta a competir, pero esa parte humana nunca estaba o muy escondida. Lo que más importaba era ganar medallas, dame resultados y punto. Entonces la verdad a mí no me llamaba tanto la atención, eso no me gustaba. Entonces fue cuando me empecé a enfocar más en la parte de fisioterapia, porque es más humanitaria que solamente el obtener medallas, en contrastando el área como la parte deportiva de alto rendimiento, de competencia, con la parte de fisioterapia. O sea, es como ir cuidando al atleta, ¿no? Sí, o sea, justo. Los entrenadores sí pasados, ¿no? De, oye, te necesito que lo hagas, ¿me vale si te duele la rodilla? Sí, justamente van Okay. con muchos procesos del cuerpo que tiene que ir sanando, van en contra. Entonces, pues por eso me quise enfocar más en fisioterapia, de que, hay que darle su proceso, que se recupere, porque al final el cuerpo es lo que vas a tener el resto de tu vida, y en muchas ocasiones por una medalla o por un resultado lo das, ya te fracturaste, ya te rompiste, ya hiciste, y si no sigues dando los resultados te sacan, o ya no eres lo suficientemente bueno para seguir compitiendo. Entonces en el área de fisioterapia es cuidar todo el proceso hasta tu vejez. Oye, ¿qué tan importante es que una persona vaya al fisioterapeuta, no? Porque creo que muchos, yo me incluyo, antes de conocerte y venir aquí contigo, creíamos que la fisioterapia solo era como para atletas de alto rendimiento o para ya si te habías lesionado, pero no tanto como para una persona común o corriente, o incluso si eres como un atleta amateur como yo, que de repente nada más corre.
¿qué tan importante es sí ir a sesiones con el fisio? Son muy importantes. Si no tienes una lesión tal cual, es preventivo. También podemos checar si hay algún desbalance muscular, cómo está tu carrera. En muchas ocasiones el pie, por ejemplo, la configuración del pie influye mucho en cómo estás corriendo. Okay. Entonces, tal vez en un futuro, si seguimos con ese mismo impacto y seguimos corriendo, puede que a la larga los piecitos ya se empiecen a inflamar, te empieza a doler la rodilla, que la cadera, que la espalda. Entonces, cuando es una persona sana, entre comillas, es más que nada preventivo para que no llegue a ese punto de ya me duele el tobillo, ya está súper inflamado, ahora sí tengo que ir con el fisio o con el médico. Oye, y esa gente que, o sea, yo creo que todos conocemos a alguien que dice, ay, siempre me duele el hombro, o tengo ese dolor en el codo, o que siempre vive con ese dolor. Ajá. O sea, esas personas obviamente tienen que ir con un fisioterapeuta, ¿no? Sí, o sea, tienen que ir con profesionales del área de la salud. Yo recomendaría siempre estar de la mano con un médico. O sea, en lo personal siento que tanto un médico como un fisio tienen que ir de la mano. Porque en muchas ocasiones siento yo que creemos que los fisios somos todólogos, cuando realmente no lo somos. Entonces sí, llevar de la mano con un médico, porque los médicos son los únicos que pueden diagnosticar tal cual, algo que se llama diagnóstico nosológico. Los médicos son los que pueden diagnosticar. Ya nosotros fisios diagnosticamos algo que se llama diagnóstico fisioterapéutico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el médico te dice, tuviste tendinitis de tal cosa o tienes X o Y de diagnóstico. Y ya nosotros lo que diagnosticamos es, el paciente no puede elevar el hombro más de tantos grados, el paciente perdió tanta capacidad de fuerza. Ese es nuestro diagnóstico, o sea, más como enfocado en la fuerza, el rango de movimiento y muchas cosas, pero el médico es el único que te dice, tienes tal cual esto. Ok, entonces, por ejemplo, alguien debería de ir con el médico, o sea, alguien que tiene como que un dolor, y ya el médico es el que le diría, ¿sabes qué? Necesitas ir con un fisioterapeuta. Entonces ya llegan contigo y te dicen, oye, tengo tal lesión. Entonces tú ya te enfocas en... Eso sería lo ideal. Okay. De que nosotros tenemos que aprender a diagnosticarlo, sí, pero quien tal cual puede como decir que tienes es el médico. Nosotros tenemos que saber cómo las pruebas y hacer todo, pero lo ideal sería que fueran con un médico y en base a eso nosotros como fisioterapeutas poder tratarlo. Aquí viene otra cosita, el médico también nos tiene que brindar como esa libertad de poder tú dar tu tratamiento y que no te lo prescribe el médico como de, compresa, estos ejercicios, esto. O sea, sí se agradece, pero uno como fisio es libre de poder decir, ocupa esto y el otro. Ok. Oye, y por ejemplo, esa persona que vive con dolorcito de rodilla o de codo o de tal, que realmente no es como un deportista o se enfrenta... Ajá. A actividades bruscas, ajá, realmente como por qué llegan esos dolores, ¿tiene algo que ver su postura o el estrés o como por qué podría llegar a esos dolorcitos? El dolor tal cual no es tan normal, o sea, vivir con dolor no es normal, muchas veces lo normalizamos, tengo dolor y me mantengo con ese dolor siempre, pero no. Mientras sea soportable. Mientras sea soportable lo mantengo. Sí. No, imagínate que es como el cuerpo te va avisando algo, por ahí está pasando. Entonces es muy importante atenderlo y no esperar a que ya sea insoportable ese dolorcito y pues sí, o sea, nunca dejar de que el dolor vaya más allá o acostumbrarnos a... Oye, y tú que ya llevas años dando terapia, como ¿cuál es la zona de la que más se queja la gente? O sea, ¿por qué más vienen? Aquí en el área como ortopédica deportiva, lo que he experimentado mucho, que me llevan muchos pacientes son de la zona lumbar, o sea, mucho dolor lumbar. Eso es por lo que más vienen. ¿Lumbar o por que la es espalda rodilla. baja? Sí, espalda baja. Ok. Siempre a todos les duele la espalda baja o las rodillas. Eso es lo de siempre. Oye, y cuando llegan, ¿cómo le explicarías a la gente qué esperar? Porque al menos yo tenía, y creo que muchas personas tenemos esa idea, de que vas a llegar a que te den un masajito bien rico, te vas a relajar y todo, y ya cuando llegas ves que terminas madreadísimo de la fisio, o sea, terminas como si hubieras entrenado, o sea, ¿cómo explicarías eso para la gente que nunca ha ido a un fisio, saber qué esperar? Va a depender mucho del diagnóstico el que te dé, porque sí, enfermedades hay demasiadas.
no solamente en el área deportiva ortopédica, que tuviste un esguince o quieres descarga muscular. Sí o sí, lo que siempre está prescrito y lo que sí funciona tal cual es el ejercicio físico. Eso es el pan de cada día. Si a un paciente, por ejemplo, que está en cuidados intensivos, hace movilidad o le tenemos que ayudar a movilidad, a una persona que va a la fisioterapia, pues no está de más hacer ejercicio, porque es lo que 100% está comprobado que es lo que más te va a ayudar. Entonces, por eso muchas personas piensan que es con masaje y ya vas a salir súper bien, pero solo sería momentáneo el beneficio del masaje, o sea, es cortito. Lo que tú sientes, te alivias, te sientes muy bien, pero si por ejemplo tú vas a la carrera y tus cargas de entrenamiento son muy elevadas, por mucho masaje que te hagas y sigues entrenando como muy intenso, pues mucho beneficio no va a tener. Entonces, si nunca haces estiramientos, por ejemplo, tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, es como de la mano todo. Si el masaje, que se podría ocupar, más estiramientos o más algunos ejercicios, ese es como un complemento muy, muy bueno. Pero el masajito no es acá como el que te venden en el hotel, ¿verdad? No, depende, porque hay algunas personas que son muy susceptibles a la sensibilidad. Hay algunos pacientes que, dependiendo del área, por ejemplo, en el área neurológica, los pacientes o sienten mucho o sienten poco. Entonces, con ellos, con el deportista no pasa tanto, porque sí les puedes hacer fuerte y les va a doler y o sea, no les gusta, pero algunos deportistas lo toleran demasiado. Pero hay pacientes que tan solo con un roce ya no lo toleran. Entonces, va a depender mucho la percepción del paciente. Oye, y por ejemplo, supondría, digo esto, ya dímelo tú, pero una persona que aguanta como que más el dolor, Ajá. pues va a necesitar menos sesiones, ¿no? Porque pues le estás dando más duro. No, el dolor no es, o sea, el dolor no es un indicador de que está bien o tampoco está mal. No, lo que me refiero es de, por ejemplo, si llega todo tenso y pues si apenas lo tocas y no aguanta, pues le tienes que dar quedito, ¿no? Entonces como que, pues no sé si se cure. Es que siento que va a depender mucho de la percepción de la persona, porque por ejemplo hay pacientes deportistas que por más que le estés dando, ya están muy acostumbrados a la sensación del dolor, pero aquí hay otra cosita. Tuvieron Que una si vida le... difícil, ¿no? Y ya aguantan todo. Ajá, pero si le metemos muy fuerte puede ser lo contrario, Okay. Lastimarlos. Porque como la tolerancia puede que sea muy alta, si tú llegas y le haces muy fuerte, podemos, en vez de ayudarlos, pues generar dolor o, pues sí, lastimar al paciente. Entonces, como que tienes que ir jugando con eso. Oye, y que bueno, creo que ya lo hablamos un poquito de... mucha gente va al fisio hasta que le empieza a doler algo. Ajá. Pero ¿qué tan recomendable es ir al fisio como para prevenir algún tipo de lesión? Es pues muy recomendable. Yo lo recomendaría mínimo una vez al mes estar yendo para ver cómo va tu cuerpo, o sea, prevenir. ¿Pero una vez al mes para todos o para alguien que está haciendo ejercicio? O sea, si soy una persona sí, es para normal. una persona normal que no tiene dolor ni molestia y es una vida no es sedentaria, sino que hace actividad física, pero tal vez no competitiva, sino porque se siente bien hacer ejercicio, o hace un poco de yoga o va a nadar. Con una vez al mes, 2 veces está perfecto, pero si ya es un deportista que se dedica a competir por las cargas que tiene, sí es recomendable mínimo una vez a la semana que esté yendo, o en dependencia de su proceso de competencia. Pues cuando están como muy... Cuando llevan mucha carga de entrenamiento, sí se recomienda una vez o 2 veces a la semana, pero si su carga de entrenamiento va bajando, pues podría disminuir un poco las sesiones de terapia. Va a depender mucho como en combinar con el entrenador. Ok, oye, pero pues si eres, por ejemplo, una persona, no sé, de 35 años, que eres acá godín, que sí haces ejercicio 2-3 veces por semana, nada más como para, pues no, que no te crezca la panza, etcétera. Ahí, o sea, se me haría como que muy excesivo que vinieran una vez al mes, ¿no? O sí recomendarías de todas maneras que fueran una vez al mes al fisio. Recomendado una vez al mes, sí. Es como hablando de un mundo ideal, sí, va a depender mucho de las posibilidades del paciente. Si en ese mes nos presentó dolor, se siente súper bien, realmente no lo necesita, pues se podría alargar como 2 veces, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, pero va a depender mucho del el ritmo de vida de la persona. Ok. Oye, y entrando un poco más al tema de ahorita que las redes sociales están en auge, ¿qué tanto recomendarías o no? Por ejemplo, que yo vea un video de TikTok y vea, no sé, una sesión de
estiramientos y hacer esos estiramientos que me está diciendo TikTok a realmente ya que me los ponga un fisioterapeuta que me conoce. No, pues siempre es mejor ir con un profesional porque sabe el origen de. Por ejemplo, hay muchas enfermedades. Bueno, podemos decir que el dolor lumbar o de la zona de la espalda baja duele, solo es dolor, pero puede tener muchísimos orígenes. Puede ser tal vez por una hernia de disco, puede ser por otra enfermedad que se llama sacroiliitis, o puede ser por algún trauma. O sea, el origen son muchos, pero el dolor es algo constante. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un ejercicio que me pueda agravar la lesión o puede que me la disminuya. Entonces, saber el origen y ya en base a eso poner los ejercicios que se necesitan. Okay. Si no, puede ser contraproducente. Por ejemplo, tengo un amigo, a ver, esto va para él, que tiene una hernia de disco justo y le duele un buen la espalda baja. Como, ¿qué ejercicios le podrías recomendar a él? Hay que ver qué ejercicios le disparan. Porque dependiendo de la hernia, no sé si le hicieron resonancia magnética, porque también va a depender dónde esté la protrusión de la hernia, los tipos de ejercicios, porque imagínate que es como así está. Si la hernia está de este lado y pones a hacer un tipo de ejercicio, hace que se aumente la sintomatología porque irradia más al nervio. Pero si haces otro tipo de ejercicio, puede que no lo esté irritando. Entonces hay que ver si al momento de hacer flexión le molesta o no le molesta, si hace extensión le molesta o no le molesta. Entonces depende de ir checando que... O sea, sí es súper importante que te cheque alguien, ¿no? Porque Sí. Sí, no hay como que algo muy genérico de, a ver, aviéntate estos 3 ejercicios y ya con esto vas a ir salvándote. Exacto, no, sí tienes que ir con un profesional y más en esa área, hacer estudios de imagen como una resonancia magnética para que te vaya guiando. O sea, cero recomendable, para no hagan eso. No lo hagan. Sí tienen que ir con un profesional para checar bien qué es lo que tienen. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un fisioterapeuta y un quiropráctico? Uy, la verdad, no podría hablar mucho en la parte del quiropráctico, por lo que sé, ocupan, es como, creo que sí hay escuelas que dan la quiropraxia, y ocupan, para poder como tratar, se ocupan como un tipo radiografía y ocupan hacer maniobras como de alta velocidad. Y la parte, bueno, en cuestión de fisio, sí podemos llegar a hacer ese tipo de maniobras, pero si ocupas como tener mucho cuidado y en dónde las vas a aplicar tanto el quiropráctico como nosotros, pero yo en lo personal, en el área de fisio, no, Carla no lo aplica porque uno, no estoy especializada en eso y dos, siento que al hacer los movimientos, en algún momento el cuerpo se desplaza o mínimo o realmente no va a haber un cambio estructural. Lo que nos va a ayudar a que generemos ese cambio es el ejercicio, el hacer fuerza es lo único que te va a ayudar a hacer un cambio permanente. Entonces, pues en quiropraxia la verdad no puedo hablar mucho porque no sé tanto del tema, entonces ahí sí. Me limito un poquitito. Sí, me mantengo al margen. Sí. Oye, y de los famosísimos acá truenahuesos, así de, por ejemplo, a mí una vez mi mamá me llevó así de que de chiquito, de que no, pues de que estaba empachado, ¿no? Entonces me iban y me llevaban con una señora que me tronaba y etcétera. Eso que, ¿tú qué opinas de eso? Cero, ¿no? Sí, no, la verdad no lo recomiendo tampoco, pero va a ser dependiendo de cada quien, porque en ocasiones las personas les funciona, no sé cómo, pero llega a funcionar. Y justo me pasó en un caso de una paciente de que iba con un huesero y juraba pero no la sacaba de la idea de que a ella le funcionaba y le funcionaba y le funcionaba y le funcionaba y que se sintió de maravilla. Y entonces, por más que yo trataba de explicarle como que era pura mamada, que, ¿no? No, sí. Que tenía que hacer otro tipo de cosas, no se podía. Entonces ella regresó y al final siguió. Entonces va a depender. Yo no lo recomendaría, es mejor ir con un profesional, pero si a la persona le funciona de alguna manera, por más que uno trate de decirle, es bien difícil sacarlos de... Sí, ya sí es su necedad, ¿no? Sí. Igual puede ser mucho hasta efecto placebo, ¿no? De que ya tú dices que sí jala y aunque no esté jalando, tú dices que sí. Sí. Y ya te quedas ahí metido, ¿no? Oye, por ejemplo, ahorita que he estado corriendo y pues en TikTok me sale mucho como contenido de running, veo mucha gente que se compra como su pistolita, está como para dar masajes,
y pues se dan masajitos después de cada entrenamiento, etcétera. ¿Eso qué tan beneficioso es o no? Ajá. ¿Y realmente eso puede suplir el trabajo de un fisioterapeuta o para nada? No, no lo suple, no lo suple. Sí te ayuda la pistolita, te ayuda como, más que nada la sensación de que la sientes más relajada. Ok. Es la percepción a lo que te ayuda. Pero sí es muy importante acudir con un fisio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ni ocupas la pistolita, realmente no es necesario. O en otras ocasiones, dependiendo, puede que sí se pueden ocupar. Pues, lo puedes ocupar para sentirte mejor, pero así un cambio que digamos, después de correr me pongo la pistolita porque me va a relajar, porque voy a tener un cambio muy, muy marcado en el músculo, pues no. Pero nada más es la percepción de que te sientes mejor. Ok, o sea, regresando todo como que al placebo, ¿no? Un poquito. Oye, y hablando ya en como deportistas amateurs, que creo que somos la mayoría de los que hacemos deporte, Ajá. ¿qué es algo que o sea, un error muy, muy claro entre todos los deportistas amateurs? Que no hace nada de fuerza. Nadie pensamos que muchas veces el correr o el especializarte en un deporte, por ejemplo, correr, nadar, saltar, el deporte que tú quieras, no le meten a la fuerza. Es como que se enfocan en ese deporte, solo al running, en este caso solo corro y ya, y mejoro en kilometrajes y aumento en distancia y aumento en muchas cosas, pero dejan a un lado muy importante el trabajo de fuerza. Entonces yo creo que ese es el error que más se repite. Fíjate que sí es lo que la mayoría de ya entrenadores me han dicho, que Sí. mucha gente como que se enfoca más en correr más y no hacer mucha fuerza. ¿Y qué tan importante es el hacer fuerza para, bueno, ahorita este ejemplo del running, pero en todos los demás deportes? O sea, ¿qué tan importante es? ¿Te previene lesiones o para qué? Sí, porque al final de cuentas todo el cuerpo está lleno de músculos, por eso nos podemos mover gracias a esto. Yo veo a la fuerza, bueno, el entrenamiento de fuerza como si fuera una armadura, o sea, así siempre lo he visto. O sea, tu deporte es como ir a la guerra, o sea, ir a correr o hacer el maratón en tu caso es como ya tu fundamental, ir a la guerra, ¿no? Pero si nunca te preparaste con una buena armadura, que es la parte de fuerza, la parte de este tipo de entrenamiento, es como ir a la guerra sin esa armadura. Encuerado, casi. Entonces sí es súper importante porque al mejorar la fuerza vas a te vas a cansar menos al correr. ¿Por qué? Porque tus músculos no van a estar exigiéndose tanto que si tuvieran menos capacidad de fuerza. Entonces vas a rendir mucho más y mucho mejor entrenando fuerza. Por ejemplo, en la zancada no es lo mismo, imagínate que es una liga, no es lo mismo que una liga esté flojita y ahí va. En cambio, imagínate el músculo lo tienes fortalecido, va a resistir más el estar en el constante corriendo, o sea, te va a aguantar mucho más. Ok, importantísimo entonces hacer Sí, fuerza. la fuerza es para todos los deportes y para la vida diaria es lo más importante. Oye, por ejemplo, creo que después, si no es que más que el running, aunque ahorita ya está muy de moda el running, lo que la mayoría de gente hace, pues es ir al gym, ¿no? Voy al gym 3-4 veces por semana, y hay unos más atascados y todo, pero pues mucha gente que como que empieza a hacer ejercicio es en el gym. Igual, ¿qué son errores que la gente hace que va al gym? Y eso en qué se traducen, por ejemplo, en lesiones. Es que le quieren meter mucho peso, o sea, quieren cargar O sea, demasiado. llegan el primer día y dicen ya Y quiero ya cargar. quieren, sí, no, y todo tiene que ser progresivo, poquito a poquito. O sea, está bien que si alguien carga 100 kilos y que tú estás cargando 10 kilos, está bien, empieza con tus 10 kilos. Yo creo que lo más importante es empezar poquito a poquito. Y otra cosa es que se proponen como 5 veces a la semana, o 6 o 7. Empieza con 2 días de poquito en poquito, y ya se te hizo un hábito, ahora agrega el tercer día. Ya se te hizo un hábito, ahora el cuarto día, y ve agregando poquito de poquito peso. Antes cargabas 10 kilos, ahora cargas 11, ya después cargas 12 y va a llegar en un momento donde puedas cargar esos 100. Ok, o sea, es como progresivo, ¿no? Ir de De baby escaloncito, steps. ajá, Ok, justo. excelente. Y por ejemplo, para estas personas que van al gym, Ajá. ¿cuáles son como las lesiones que más pueden sufrir estas personas? Dolor lumbar. Dolor lumbar. Casi siempre, porque luego la técnica es lo que influye mucho. Que quieren cargar mucho, la técnica no la tienen tan estructurada, que quieren hacer peso muerto, pero todo lo hacen encorvado y luego con muchísimo peso.
no es que el peso muerto te vaya a generar esa lesión, sino que le metes, tu cuerpo no está preparado uno para cargar tanto peso y menos de esa manera. Entonces casi todos llegan como, es que cargué y ya no me pude mover de la espalda. Entonces llegan con... Oye, pero entonces en sí el peso muerto no es el que te lesiona, es tu mala técnica haciendo el peso muerto. Es la técnica y que no estás adaptado a cargar eso. Okay. Es como yo, por ejemplo, si quiero cargar 100 kilos en peso muerto, es muy probable que me pueda lastimar, porque nunca he cargado esos 100 kilos y pues porque mi cuerpo ahorita no me lo va a dar, por ejemplo. Pero si lo intento con la barra, va a ser difícil que me lastime. Ok, excelente. Oye, y otra cosa que mencionaste, el tema de los estiramientos. ¿Qué tan importante es estirar? ¿Y se debe de hacer antes, durante, después del entrenamiento o las tres? Lo puedes hacer cuando quieras. Muchas veces antes se decía que si hacías el estiramiento antes era malo, que si lo hacías después es malo, pero realmente no tiene que haber... Siempre hay un chingo de mitos de cosas así, ¿no? Para mí sí. Pero a ver, tú desmiente Bueno, el mito. yo a lo que yo creo y a lo que he visto y he leído, va a depender mucho. El estiramiento te va a ayudar a que el músculo tenga esa capacidad como de estirarse y regresar a su lugar. Entonces tú le das como, imagínate que es como una masita, tú lo vas moldeando. Entonces si no le meto el estiramiento, imagínate que la masita está muy dura. Y si le meto demasiado estiramiento y no hago fuerza, por ejemplo, imagínate que la masita, hay personas que son hiperlaxas. Eso no tiene nada que ver con el estiramiento tal cual, pero son personas que sus rangos de movimiento son muy amplios. Y si a ese tipo de personas genéticamente son muy laxos y le meto más estiramiento, pues lo estoy sobreestimulando, se podría decir. Entonces es tener un balance. Como Harry Potter cuando se rompe el brazo. Más o menos. Entonces es tener un balance entre el estiramiento, entre la fuerza, para que sea una masita moldeable. Porque si no haces estiramiento, imagínate que estás como esa masita, está muy, muy, muy durita. Entonces tratas de levantar el brazo y resulta que hasta aquí ya nada más llega. Entonces, lo ideal es que puedas realizar como lo naturalmente establecido del cuerpo. Oye, y para ejercicios de estiramiento, eso sí, hay como unos muy genéricos, así de que, pues todos los runners o todos los que van al gym, después de hacer pecho, aviéntate estos ejercicios. Pues lo podrían intentar como muy general. Algunos ejercicios pueden funcionar, pero lo mejor es que vaya direccionado hacia qué zona quieres trabajar. Porque, por ejemplo, si el pectoral, yo trabajo mucho pectoral, un ejemplo, y el pectoral lo tengo muy acortado, porque no sé si han visto a personas que luego están muy así. Entonces el músculo, imagínate que está como cortito. Entonces aquí yo le metería más estiramientos para hacer como este balance y poquito a poquito acoplar la postura. Pero, por ejemplo, si en piernas no tengo ningún acortamiento o no tengo problemas, pues podrías hacerlos, pero tal vez no con tanta intensidad o no tan seguido como lo necesito acá. Va a depender de la necesidad de tu cuerpo. Oye, y por ejemplo, si hoy entreno pecho y mañana entreno pierna, supongo que claramente mis ejercicios de estiramiento hoy van a cambiar a los de mañana, ¿no? Porque usé diferente músculo durante mi entrenamiento. No tanto, porque si no tienes ningún problema, por ejemplo, en la parte de pectoral, pues no. O sea, si tienes un rango de movimiento de tu cuerpo normal, dentro de la normalidad, solo podrías hacer estiramientos para mantener, pero no es necesario que si hoy hiciste pecho lo hagas, o si mañana hiciste pierna lo hagas, ¿no? Es como una mantención, lo puedes hacer diario, o una vez sí, una vez no, va a depender mucho de tu cuerpo. Oye, una persona normal, como cuánto, o sea, ¿cuándo le recomendarías? Yo recomendaría que hiciera estiramientos diario, o una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no, para mantención, más que nada. ¿Y después del entrenamiento sí se debe de hacer estos entrenamientos? ¿Estos estiramientos o no? Sí los puedes llegar a hacer sin ningún problema. O sea, uno va a ser la percepción si tú lo necesitas o lo requieres. Dos, es si tu cuerpo lo estaba necesitando. ¿A qué me refiero? De que si está muy acortado, pues le meto más ejercicios de estiramiento antes, durante o después, para ir como poquito a poquito generar adaptaciones de tu cuerpo que vayas teniendo como mejora en el músculo. Va a depender como... O sea, sí, todo depende todo de la persona. de la persona. Excelente. Y
Por ejemplo, yo me aviento el maratón, después del maratón, Ajá. ¿me recomiendas estirar o ya me voy a mi casa y me acuesto todo el día? Lo que yo te recomendaría es que termines el maratón, pero no lo termines de golpe. O sea, porque todos llegan a la meta y ya vámonos, me cambio y nos vamos. No. O sea, termina, sigue corriendo tal vez unos 2 minutitos más, ve bajando cada vez más la velocidad hasta que tu frecuencia cardíaca otra vez como que se vaya. Es que ya correr esos 2 minutitos más está cañón. O simplemente O sea, caminando. Sí, ok. O si no puedes trotar porque es mucho tiempo, camina. En lo que llegas por tu medallita, ¿no? En lo que llegas por la medalla y sobre todo la respiración, ve controlando la respiración, que es lo más importante. Oye, y por ejemplo, ahorita personas como yo, que somos cero flexibles, bueno, yo sí vine contigo y me recomendaste Sí. unos ejercicios que sí he estado haciendo y sí he notado que antes llegaba bajito a mis rodillas, ahorita ya llega un poquito más. O sea, sí me he dado cuenta que sí puedes adquirir flexibilidad, que era algo que yo pensaba que no pasaba. O sea, yo sí era de que, güey, pues si llego hasta aquí ya no, o sea, ¿cómo le hago para poder mejorar la flexibilidad? ¿Qué consejos le darías a la gente para poder mejorar su flexibilidad? Uno, que sea constante, o sea, para que exista algún cambio tiene que ser constante. Y más que nada es eso, y el tiempo. Muchas veces ponen 10 segundos de estiramiento y donde existen como un efecto que sí hace que el músculo se relaje, entre comillas, es más de 20 segunditos. Entonces muchas veces lo dejamos 10 segundos y ya nos quitamos, no, que sean más de 20, 30 segunditos, está perfecto, y que lo hagan constante, diario. Oye, ¿qué hábitos de la vida diaria tú podrías recomendarle a cualquier tipo de persona? O sea, independientemente de su nivel de ejercicio, de su edad, para poder estar sanos o prevenir algún tipo de lesión para venir al fisio, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, despertarse temprano, dormirse temprano, hacer estiramientos, el ejercicio. ¿Qué hábitos tú dirías que una persona tendría que tener sí o sí para mejorar su calidad de vida? Tratar de dormir sus 8 horas como mínimo, tomar agua, lo mismo que siempre te dicen, y hacer ejercicio. Muchas veces no se puede, pero tratar, tal vez si te la pasas 8 horas en la computadora sentado, pues tal vez te paras y te mueves un poquito. Eso ayuda mucho a solamente estar sentado. O en vez de subir, si ocupas mucho el elevador, bueno, esta vez subo 2 pisos en las escaleras. O sea, sí irle aumentando la actividad física, eso te va a ayudar mucho. O sea, eso está muy padre eso que dices, ¿no? Porque muchas veces sí creemos que no podemos hacer ejercicio, pero eso simplemente cambiar de, pues si mi depa está en el segundo piso, pues no usar siempre el elevador, ¿no? Sí, o sea, se pueden hacer cambios chiquititos. Luego muchas veces lo abandonan porque piensan que tienen que cambiar su estilo de vida de 360 ya mañana, y no. Es, por ejemplo, justo si vivo en el segundo piso, pues en vez de estar siempre ocupando el elevador, bueno, no me quita nada subirlo caminando. O si mi trabajo me queda unos 5 minutos en coche y caminando me hago 10, bueno, me aviento esos 10 caminando. Entonces son pequeños cambios chiquititos que en suma son muy buenos. Oye, ¿y has tenido pacientes que sí llegan y te dicen, oye, la neta me dolió en la rodilla, pues me metí a ChatGPT y me dijo que hiciera tal cosa, las hice y pues la verdad me autoflagelé, me duele más, etcétera? ¿Sí has tenido esos casos de gente que se automedica con Google, redes sociales, etcétera, y les perjudica? Fíjate que no me ha pasado. Ok, mucha suerte. Aquí fíjate que no me ha pasado. Casi siempre cuando sienten alguna molestia o un dolor, o vienen conmigo y yo los paso con el médico, o el médico ya pasan directamente con él y ya vienen conmigo. Pero así que me toque de que, es que tengo un esguince o así, no. La verdad es que nos dicen, me pasó esto, me duele, se inflamó, pero vine para que me cheque. Entonces, hasta eso hemos tenido suerte en eso. Eso es lo que debería de hacer cualquier persona, ¿no? Sí, fíjate que no nos ha pasado de que, tengo tal cosa, aunque solamente me pasó una vez, pero esa era una médica, o sea, es un médico. Es su hijo, pero la mamá es doctora, pero ella es doctora de otra especialidad, no de medicina del deporte. Y ella como que trató de diagnosticar a su hijo, pero pues es que es diferente las áreas. Y ya cuando vino aquí fue el doctor, no, nada de lo que usted creía que tiene, entonces es todo esto, y ya pudimos tratarlo. Pero creo que solo es la única ocasión, pero fue por un médico tal cual. Oye, y al principio nos contabas de que te gustó mucho la fisio porque
estabas dentro del lado humano, ¿no? Del atleta. Y bueno, estamos aquí en tu cónsul y vemos que hay muchos como atletas top que han venido aquí contigo, etcétera. Realmente, ¿cómo llegas a conectar con una persona que a lo mejor viene hoy y te dice, no, pues tengo competencia mañana, bueno, tengo competencia en unos meses, empieza a venir contigo, que ves su competencia, te haces su amigo y dices, ¿la apoyas? ¿O si te metes mucho en ese lado humano del atleta? Es que yo lo viví como deportista, entonces haber sido deportista te da como cierto feeling y entender como cosas de qué pasa el deportista, porque por ejemplo en su momento para mí una competencia era mi mundo, era mi todo, entonces si no llegaba a esa competencia realmente se siente como si el corazón se te rompiera en 1000 pedazos. Es como una ruptura amorosa muy dolorosa, yo creo que más que la de pareja, o sea, sí duele feo. Entonces comprendo en esa parte de que muchas veces te preparas para una competencia y por alguna lesión no la puedes dar. Sí entiendo de que duele, es una pérdida por la que estás pasando. Entonces en ese caso es como calmarlos, todo va a estar bien, tal vez en esta no se da, pero para la siguiente vas a estar todavía mejor. Entonces ese feeling de haber sido deportista como que me ha ayudado a entenderlos más. Oye, ¿y tú qué cambiarías ahorita como está el deporte en México? ¿Sí crees que, por ejemplo, todos los atletas que ya son de alto rendimiento, o sea, que ya están en un nivel en el que pueden dar un salto a competir en centroamericanos, panamericanos, a ser seleccionados nacional, realmente todos ellos sí tienen un buen acceso a un fisioterapeuta? ¿O qué cambiarías o crees que no? En cuestión de fisio, pues es que el deporte es caro. En cualquier lugar que estés, aunque estés en selección nacional, muchas veces tú lo tienes que costear. Entonces va a depender de si existe el apoyo del gobierno para poderte pagar el fisioterapeuta, cuántas veces lo vas a ocupar y del médico. Luego ese es como la primera gran traba, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil y si no lo puedes conseguir de esa manera, pues tú de tus recursos tienes que buscar pagar a un servicio de salud. Entonces, en cuestión de gobierno sí estaría más, bueno, general que se les brindara más esos recursos para que puedan estar bien y sobre todo después de, ¿a qué me refiero? Que en muchas ocasiones no clasificaste para los centroamericanos, tal vez pasó algo, o sea, X o Y razón, bueno, tú ya no vas, pero va tu compañero. Y entonces ese apoyo ya no es tal vez para esa persona que ya no clasificó, ahora nos enfocamos al que sí va. Y tiene razón de ser porque ahora él va a competir, pero tampoco dejar de lado a la persona que ya no va. Que te desechen como basura. Ahí literal no entra nada la humanidad. Sí, no, entonces también acompañar ambos procesos, al que va a ir a competir y al que tal vez ya no tuvo la oportunidad de ir. Entonces siempre irlos acompañando, yo creo que cambiaría eso. O sea, sí sería, primero que como que el gobierno dé un poco más de apoyo, ¿no? Para que los atletas no se tengan que estar costeando el fisio. Y la otra es de que, ok, les vamos a dar apoyo a estos 3, pero si nada más clasifica uno... A ver, espera, déjame. El helicóptero. A ver, vamos a apoyar a estos 3, pero si nada más clasifica uno, a los otros 2 ya nos dejan de interesar. O sea, son como las dos cosas que tú... Sí. Y que te tocó incluso vivir, ¿no? Sí, de esa manera sí. Ok, oye, y por ejemplo, a los que sí van, supongamos un atleta olímpico, ¿no? Supongamos ahorita las niñas de nado sincronizado, ¿no? Que han estado teniendo pues bastante auge, bastante éxito. Ellas completamente tienen un fisio de que 24/7. Yo creo que sí, la verdad no sabría decirte, pero me imagino que tienen a todo un personal, tanto nutriólogo, psicólogo, deberían de por ser selección. Si lo tienen o no, la verdad es que no sabría decirte. Ok, pero pues sí debería, ¿no? O sea... Todas las selecciones deberían de tener su nutriólogo, su psicólogo, su médico, su fisio, que siempre los esté acompañando, porque el alto rendimiento es llevar a tu cuerpo más allá de lo establecidamente sano. Entonces sí deben de estar como muy controlados en todos los aspectos. Oye, ¿te ha tocado algún paciente que llegas, lo ves y dices, no, este güey sí, o sea, sí está muy madreado, o sea, sí trae una lesión muy grande y al final, después de eso, ha llegado a hacer algo como que lo ves y dices, no mames, o sea, acabó un maratón o hizo algo así muy extraordinario?
sí, y bueno, a mí las historias que más me han impactado a pesar del área de, o sea, tengo una historia de la parte deportiva que fue con este Arthur, yo creo que lo conocen, se llama Arturo González, es influencer, él se lastimó de la espalda, bueno, nos habló que quería consulta, no se podía ni mover, lo vimos en línea, no se podía mover, entonces ya en comunicación con el doctor, hicimos algún tipo de pruebas, ya se le recetó un medicamento, se checó, y de un día al otro día ya podía caminar, o sea, al siguiente día ya pudo llegar caminando. O sea, no podía ni caminar. No podía caminar, o sea, literal se estaba arrastrando en el piso cuando ¿Y qué le había pasado? El doc lo diagnosticó con sacroilitis bilateral y lumbalgia mecanopostural, si recuerdo. Entonces estaba muy agudo, entonces no podía hacer realmente nada. Entonces ya con un cierto tipo de medicamento y todo, y el siguiente día vino, lo valoró al 100% el doctor, hicimos todo su tratamiento, lo siguió al pie de la letra, la verdad, y a la semana y unos días ya estaba jugando fútbol. Entonces sí estuvo muy... Oye, fue bastante rápido, güey. Fue muy rápido, pero sí porque se intervino muy rápido, no se esperó al... Ay, me duele, a ver si se me pasa tomando o se automedique o así, no fue, oye Carla, me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces en comunicación, el medicamento que ocupaba, vino luego con el doctor, luego empezó sus sesiones de fisioterapia y a la semana ya compitió. No sé si ubican lo de las People's League, ya compitió e hizo todo súper bien. Wow. Entonces sí fue en una semana que aquí en el cónsul que sí nos impactó. En cuestión de algún otro caso, los que más me han impactado son en el área neurológica, yo estuve rotando y yo creo que lo que más me impacta ahí es que alguien que no podía caminar, por ejemplo, tuvo una lesión medular este chico, ya no lo he visto, pero tengo comunicación con él con Instagram, y cuando estuvimos con él no podía mover las piernas, nada. Entonces, pero él sí le metió durísimo a la rehabilitación, así de diario, mañana, noche en el hospital. Ya lo dieron de alta en el hospital, ya no va a recuperar tal cual la movilidad ni nada, pero sí le echó muchísimas ganas, y de no poder mover absolutamente nada, el último video que me mandó es que ya estaba empezando a dar sus primeros pasitos. Entonces, la verdad es que ver como algo así es muy, muy, muy impactante. Entonces, la terapia es muy importante, y atenderte lo más pronto posible y sobre todo ser constante. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Llega un momento en el que hay como un punto de no retorno. O sea, por ejemplo, si Arturo, él se atendió luego y salió, pero si a lo mejor no se hubiera atendido y se hubiera aguantado, no sé, a lo mejor un mes o no sé cuánto tiempo, pero llega un momento en el que si no te atiendes, ya es un punto de no retorno de, güey, aunque ya vayas al fisio y aunque vayas hagas tu terapia, etcétera, pues no vas a quedar al 100 porque no te atendiste en el momento que era. ¿Sí pasa eso? Sí, dependiendo del diagnóstico. En el caso de Arthur, él puede que otra vez disminuyera el dolor, pero iba a llegar otro momento en que otra vez iba a tener volver a tener los picos, y cada vez se iba a inflamar más, se iba a doler más, se iba a lastimar más, que si así nos aventamos varios años va a ser muy difícil que solo con terapia ceda. Pero en el caso de una lesión como neurológica, ahí sí no hay retorno. Sí, ahí sí, dependiendo de la lesión, va a depender mucho justo de la lesión o del diagnóstico. Entonces lo más importante es mejor atenderlo en el momento y poder disminuir lo más que se puedan las secuelas para que no te vuelva a pasar, o en el caso de algo muy grave no sean tantas las secuelas. Oye, por ejemplo, este Arthur que vino y ya se curó, lo arreglaste y ya sigue jugando. ¿Qué tanto tiene que regresar contigo? O sea, ¿cada cuándo tiene que venir? Pues ahorita lo que estamos haciendo es que llevamos un plan de rehabilitación con el médico, nosotros y todo, para que regresara a jugar, y ahorita ya le estamos llevando la preparación física. Porque ¿qué pasa? Que el medicamento y lo que generó rehabilitación le ayuda momentáneamente, pero como sigue compitiendo, entonces él necesita un trabajo de fortalecimiento, prepararlo, porque al final de cuentas es un deportista. Entonces, para prevenir que le vuelva a pasar, ocupamos meter un plan de tratamiento. Por ejemplo, ahorita ya lo integramos a gimnasio, entonces ya está cargando bien en gimnasio, ya está empezando a hacer saltos, ya está haciendo sprints, o sea, ya ahora su preparación ya no es tanto de fisioterapia, sino ya es para llevarlo a nivel competitivo. Como de acondicionamiento físico, ¿no? Un poco. Ajá, preparación física. Preparación física. Oye, pero
igual como lo que mencionaste muy al principio, todo esto va a funcionar si la gente está dispuesta a hacerlo. Siento que Arturo es un caso de éxito, ¿no? De alguien que sí está dispuesto. La verdad es que Arturo, mil respetos, o sea, tipazo, y ha venido y ha cumplido con todo. Justo ahorita viene al ratito a seguir como su tratamiento y toda la planeación que se le va a hacer, porque con él estamos proponiendo hacerles pruebas de esfuerzo con el doctor Agustín. Entonces sí le queremos llevar como una planeación muy, muy buena, saber la carga de todo. Entonces sí queremos que esté súper bien en el caso de Arthur, porque también ha hecho todo. Entonces sí confiamos en que va a ser lo que estemos haciendo, y pues, esperemos rinda muy, muy, muy bien. Y una persona que, aunque se detecte a tiempo y venga contigo, y a lo mejor hizo esto como una semana nada más para salir del dolor, pero después ya se desentiende del fisio, muy probablemente va a recaer. ¿O qué se le espera de esa persona? Probable que recaiga, porque el estilo de vida sigue siendo el mismo. Entonces lo más difícil de un fisioterapeuta es que las personas vayan adquiriendo o integrando un estilo de vida. Eso es lo más difícil, porque si nunca en tu vida hiciste ejercicio y ahora te están diciendo tienes que hacerlo, pues no lo van a hacer. Ya se me quitó el dolor, ya no lo hago. Entonces hacerles conscientes de que pues, tienes que irlo haciendo, aunque sea de poquito a poquito. Yo creo que es el mayor cambio que buscamos un fisio en los pacientes. Ok, oye, y una persona, por ejemplo, que tiene un estilo de vida, pues vamos a poner el caso de un deportista. Llega un momento en el que pues ya está en su peak y se retira. Es todo ese esfuerzo físico que hizo durante toda su carrera de deportista, ¿le llega a tomar como que factura ya cuando es grande? Sí, si es alto rendimiento y todo eso, sí, porque el alto rendimiento la verdad es que no es salud, no es sano. Entonces siempre vas a llevar tu cuerpo al límite. Pero si de golpe estás como en esta exigencia, lo dejas, pues vas a caer, porque tu cuerpo y muscularmente ya no está adaptado. Entonces van a empezar a tener dolores, van a empezar a aumentar de peso. La parte psicológica les pega durísimo. O sea, me ha tocado ver a exatletas que cayeron en depresión, ansiedad muy graves, que en ocasiones, justo a Osva le tocó ver a un compañero del cenar en la calle, o sea, pidiendo dinero, y cuando había sido, creo que medallista centroamericano. Entonces la parte psicológica les pega mucho, porque en el área del deporte eres bueno, funcionas y sirves, pero si ya no lo das, ya no sirves, ya no me generas, y en cierta manera ese peso psicológico y físico cae sobre ellos. Entonces si antes tenías un cuerpo muy atlético, ahora empiezas como a aumentar de peso, porque tu cuerpo estaba acostumbrado a consumir eso, esas porque calorías, sigues comiendo, pero ya porque no haces sigues ejercicio. comiendo y ya no haces nada, justo. Entonces sí les pega, y sí es muy feo, porque en muchas ocasiones ya no están rindiendo como antes, pero nos aferramos los deportistas a la ilusión de qué pudo haber sido, y queremos volver a regresar a ese deporte. Entonces yo lo que recomendaría es, sea lesión o sea lo que sea, y ya te vas a retirar, psicológicamente también prepararte para el retiro, y físicamente también, no dejarlo de golpe, sino irte preparando, ir disminuyendo cargas poquito a poquito, para que las secuelas no sean tan fuertes. Ok, aunque luego igual hay gente que ya dices, no, ya retírate, ¿no? Y la sigue mega forzando, como el Cuauhtémoc. Justo, por eso la parte psicológica sí. Tienen que es muy importante. Ok, pero hablando, por ejemplo, ahora ya no de un deportista, sino de una persona normal. Por ejemplo, Arthur, que está ahorita jugando y tuvo este tema, no sé, a lo mejor cuando cumpla 60 años puede que pues este tema que tuvo se le agrave o algo así, o una persona normal le puede suceder eso. En el caso de él no creo, porque es muy constante y es muy disciplinado, y ya está empezando a tener un estilo de vida muy marcado. Entonces está comprometido en que quiere seguir eso, y él lo ve a un futuro, no lo ve ahorita como de tengo que llegar a la competencia. O sea, él tal cual me dice, lo hago porque a mis 50, 60, 70 años quiero estar bien. Entonces a partir de ahí digo, es muy difícil que se le vuelva a generar, porque él ya está consciente lo que quiere. O sea, lo que dices es hacerlo un hábito. Ajá. En el momento en el que tú lo haces un hábito, puedes ya como que librarte de muchísimas cosas. Sí, justo. ¿Y cuáles son como las 3 cosas que dirías? ¿Saben qué? Empiecen
empiecen con esto como hábito para que no les vaya a pasar factura a sus 60 años. Yo recomendaría mucho hacer ejercicio, o sea, la actividad física sí o sí, irla metiendo poco a poco. La alimentación, ir jugando también con ella, es quitar las muchas cosas de golpe es difícil. Y salud mental. Es lo más importante y a lo que yo recomendaría al 100%. Oye, la salud mental, esto igual ya muchas personas nos lo han dicho. ¿Qué tan importante va de la mano con la fisioterapia en alguien, por ejemplo, como Arthur, que estaba y que llegó muy lesionado y muy, a lo mejor yo supongo que estaba muy triste, ¿no? O hasta incluso en depresión de que, güey, pues no me puedo mover. ¿Qué tan importante es como para las personas que llegan en un tema muy duro el poder tener como que alguien que los apoye en el tema de la psicología o de la salud mental? Pues la salud mental es como fundamental, es de las cosas más importantes. Si de por sí, no sé, que no pudiste completar una tarea hoy, ya te pones triste de cualquier cosa, o ahora lastimarte, que no puedes moverte, todavía es más triste. Entonces es realmente algo con lo que se tiene que ir trabajando. Hablando de alguna enfermedad como tranquila, entre comillas, un esguince, no poder caminar, Arthur no poderse mover, yo, Carla, cuando operaron de la rodilla que no me podía mover. Ahora enfermedades ya terminales, por ejemplo, que ya nos metemos en algo más difícil, siempre así, tanto en una patología relativamente fácil de tratar a una muy difícil, la salud mental 100% es lo más importante. Ok, pues ya para despedir el episodio, ¿qué moraleja le dejas tú a los Drunks for Livers que nos están viendo para que tengan una mejor vida, que vayan al fisio? ¿Qué? Para que vayan bueno, en general, mi recomendación sería: cuídense, el cuerpo va a seguir avanzando, vamos a pasar por un proceso de envejecimiento sí o sí, ya no va a ser lo mismo, por eso luego decimos, a los 20 años ya no me dolía la rodilla, ahorita a los 25 ya me duele, ahora imagínate a los 60, a los 80, pues ya no va a dar, pero sí es muy importante hacer ejercicio, tratar la salud mental y sobre todo tratar de comer mejor, más que nada tener un balance en todas las esferas, tal vez no sobresalgamos en una tanto como en otras, pero sí tratar de mantenerlas todas como en orden. Yo creo que esa sería mi recomendación. Y que vayan al fisio. Y que vayan al fisio también. Sí, o sea, todo realmente, el cuerpo, la alimentación, la mente, tiene que ir en conjunto, tanto el fisio, el médico y todo, o sea, buscar ese balance es lo más importante, lo que yo recomendaría en general. Ok, y pues bueno, muchas gracias, y pues si quieres di el nombre de tu consultorio y todo, y las redes sociales van a estar aquí apareciendo por aquí. Ok, pues se llama Move On y pues aquí estamos. Ya saben, Move con Carlita los va a ayudar a salir de sus traumas. De sus traumas, aquí somos también psicólogos a veces. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, Drunks for Livers.